¿Me hablan algo de la referencia? No, tomamos entonces ¿cuál? Ese, pues entonces yo tomo acá el voltaje BC y agarro mi formulario. ¿Listo? ¿Dónde está el formulario? Si ustedes quieren para practicar pueden utilizar el formulario. Listo, aquí está, voltaje o secuencia positiva. Entonces, para secuencia positiva este es 0 grados. ¿Cuánto es entonces 90? PAN, ¿cuánto es? ¿Cómo hacer? ¿Cuánto es PAN? 90. ¿Está bien? Sí, entonces esto es 90 grados sobre el Z. El Z no cambia y es 3 más J, 4. Y se acabó, ¿o no? Fíjense que es una forma tan sencilla para encontrar y no hay necesidad entonces de hacer malabares. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Listo, vamos, bien. Ya tengo la corriente. ¿Cuánto sería? Yo les di, este es uno de los 6 datos. ¿Sí? Aquí tengo 3 datos para voltajes de línea y 3 datos para voltajes de fase. ¿Cuánto sería la corriente IB? Para el DAN, ¿cuánto sería para el DAN? A ver si quieren acá. El DAN, ¿cuánto sería? Tiene su voltaje de fase, ángulo. El voltaje CN tiene su voltaje de fase, ángulo. ¿Cuánto sería BN? ¿Cuánto es el BN? BN. Ángulo. Ángulo. Ahí le vamos a volver a preguntar a su compañero. ¿Qué ángulo, no? Que no asistió ayer. No, no hablamos ya de nada. Pero es la misma secuencia que estoy trabajando. ¿Cuánto? Menos 30. Se supone que 7, 0. ¿Esto cuánto es? Como que a este pues, si estamos acá, entonces será pues menos 3. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, acá el AN, sabemos, el AN es 90. ¿Sí? El CN, a ver, el voltaje B. Entonces, voltaje de fase, ¿cuánto? Claro, menos 150. B. 120, ¿por qué? Siempre 0. Menos 150. Pero ¿para qué se va a complicar la vida pues ahí si nosotros estamos teniendo el menos Menos 150. ¿Qué? menos 30. CN. CN. Menos 150. CN sí sería acá, aquí sería 7, 0, este es 120, acá sería incluso ¿cuánto? 180. 180, 210. Si quiere que no pase, podemos poner menos 120, menos 150. 150. Menos 150. Cualquiera de ellos. Menos 150. Estos son 3 de los voltajes de línea que tenemos. El voltaje de línea BBC, ¿cuánto sería? Voltaje. Como pasó. ¿Cuánto sería el voltaje BBC? 300. 300 voltios. 300 voltios 0. 300 qué? 300. raíz de 3. No, pues, el voltaje DC, ¿qué tipo de voltaje es? Voltaje de línea. Entonces, como pasó del voltaje DC, es 300 a 0 grados. ¿Cuánto es el voltaje AB? 300 a 120 ¿Cuánto es grados. el voltaje CA? 300 menos. Ayer hemos hecho todo esto, o sea, no es Entonces, fíjense, ahora ya tenemos el AN, ya hemos calculado. ¿Cómo sería el B? Acá está el B y aquí está el neutro. ¿Con qué voltaje lo estamos alimentando? El voltaje BE. ¿Cuánto sería entonces esta corriente que le llamamos IB? Esta corriente IB, ¿cómo sería? Con la ley de Ohm, lo mismo. Imagínense que este es 0. ¿Sí? O también puedo tener, si yo tuviese acá el valor de la línea, lo sumo nomás, pues no. El 0, no se preocupe. Con la ley de Ohm, entonces, ¿cuánto sería la corriente IB? A ver, te ayuda. IB sería BN Z. Como Z son iguales, no hay problema. ¿Cuánto es el BN? El BN, BF, o sea, 300 sobre raíz de 3. un ángulo de Menos 30. Menos 30. El C, a ver, esto es el C y esto es el E. Entonces, ¿cuánto sería la corriente IC?
la corriente IC sería el voltaje CN sobre Z. ¿Cuánto es el voltaje CN? 300 sobre Cuando R aparece el neutro, ¿qué voltaje es? Este fácil. Cuando no aparece el neutro, es voltaje en línea, eso también lo explicado ayer. ¿Cuánto sería el CN entonces? Sería 333 ángulo de menos 150. Este mismo ejercicio lo puedo tomarles, les digo, el sistema está alimentado en secuencia negativa. Ahí tendría que cambiar los referentes. Ya hemos aprendido a calcular estas corrientes. Cuando la corriente en el neutro, cuando yo tengo un sistema balanceado, la corriente en el neutro siempre va a ser cero. O sea, cuando esté exactamente balanceada, la corriente es cero, no se olviden. Es cero. Y si quieren lo vamos a comprobar, todavía estamos viendo teoría. Entonces, listo. Entonces nosotros ya sabemos utilizar el primer método, que es el método del equivalente monofásico. Y cuando vean un circuito complicado de este tipo, no se hagan problemas. Ustedes a este circuito lo desmembran en 3 y tranquilamente pueden resolverlo con una calculadora totalmente simple. Yo conozco ya a alguien que es lo que va a verse tentado. ¿Ya qué método? Maya, lo primero va a ser Maya. Y ahí le puede fallar varias cosas. Entonces, aquí, si utilizamos el equivalente monofásico, no tengo necesidad de utilizar mallas. Otro método. Y aquí está todavía esta demostración. Cuando el sistema es totalmente balanceado, la corriente dentro es cero. Lo vamos a demostrar, no se preocupen. Lo que quiero ver es primero teoría. Yo tengo ahora otro, fíjense acá, tengo corrientes en cargas trifásicas. En este método, pues, las cargas pueden ser equilibradas o pueden ser desequilibradas. Listo, aquí vamos a ver. Cálculo de corrientes en cargas trifásicas desequilibradas. Fíjense, yo tengo acá mis 3 cables. Yo tengo mis 3 cables. El cable A, B, C. Tengo carga, está conectado primero en delta. Aquí está en delta. Ahí. Aquí está en delta. De paso ya estamos resolviendo también ejercicios porque con la teoría que hemos visto ya es, fíjense, yo tengo aquí el cable ABC. Yo simplemente les digo, el sistema está alimentado con 500 voltios. Trifásico a 500 voltios. Nada más. Y esos valores los conozco. Este valor, por ejemplo, es 2 más J3. Son iguales. 2 más J3, 2 más J3. Listo. La pregunta es calcular las corrientes en la línea. Yo quiero calcular estas corrientes. Aquí está I sub A, quiero la corriente I sub B, quiero la corriente I sub C. Listo. ¿Cómo podemos calcular? Veamos. ¿Qué va a separar? Solo se separa cuando tengo el neutro. Acá, ¿qué? ¿Los 3 alambres comparten algún alambre en común? No, solo esos. Eso de desmembrar solo funciona en estrella y cuando tengo el neutro. Acá en delta no. Alternativas. Quiero calcular las corrientes. Voltaje de línea entre... ¿Compartir estrella? Voltaje de línea entre impedancia. $500 entre la impedancia y sale y Listo. A ver, los escucho. No. ¿Conozco algún voltaje acá? no. ¿Cómo que no? Ya. Conozco 3 voltajes. ¿Conozco el voltaje AB? Sí. ¿Conozco el voltaje BC? Sí. ¿Conozco el voltaje CA? Sí. ¿Conozco los ángulos? Sí, porque tengo la referencia del 0 grados. ¿O no? Sí, listo. A ver, todavía habíamos dicho que secuencia positiva, ¿cómo era? Aquí estaba el voltaje DAB. ¿Sí? Aquí estaba el voltaje, a ver, secuencia positiva, A, B, DC, y el voltaje, fíjense, sin necesidad de memorizarme nada. ¿Sí? Entonces, veamos, yo conozco este voltaje DAB, a ver, me ayuda.
Este voltaje VAB, ¿cuánto sería? 500, ángulo. Si no me dicen nada, esta es mi referencia. O sea, AB sería 120 grados. Listo. ¿Cuánto sería el voltaje DC? 500, 0 grados porque esa es su referencia. Y el voltaje CA, 500, CA, menos 120 mejor. 500, voltaje CA, 500 menos 120. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Veamos. Fíjense una cosa interesante. Si yo tengo, aquí tengo el voltaje y tengo la impedancia, ¿no puedo hallar la corriente acá? Sí. ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo hallamos? La ley de Ohm, pues, la ley de Ohm. Esta corriente la encontramos, esta corriente si quieren, le llamamos Y. ¿Sí? Fíjense, yo tengo acá tengo voltaje y tengo impedancia. ¿Puedo hallar la corriente? Sí o no. ¿Cómo hallamos esta corriente? Con la ley de Ohm. Ohm también. Fíjense, yo tengo la impedancia y tengo voltaje. Aquí está el voltaje y tengo la impedancia. ¿Puedo hallar la corriente acá? ¿Cómo? La ley de Ohm también, listo. Aquí esta corriente y Z. Entonces, ¿cómo encontramos la corriente y su X, y su Y y su Z? Con la ley de Ohm. Pero yo no quiero las corrientes en estas fases, sino quiero la corriente y su A, y su B y su C. Por nodos, pues, si quieren ustedes le aplican aquí la primera ley, corrientes que entran, igual a la corriente que sale, y encontramos la corriente y su A. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo sería la corriente y su B? Aplicamos la primera ley acá, corrientes que entran, igual a corrientes que salen, y encontramos la corriente y su B. Y para la corriente y su C, lo mismo, primera ley en este punto, corrientes que entran, igual a corrientes que salen, y hallamos. ¿Se entiende? Este es entonces un primer método, este es el método más sencillo, utilizando simplemente la ley de Ohm. ¿Alguna duda acá? Numéricamente tengo todo, ¿eh? Este es entonces el método que les estoy explicando acá, fíjense. No hay necesidad de tomarle fotos, ¿sabes? Porque ahí yo creo que no se vea. Esto mismo que les estoy explicando está acá en teoría. Vamos a ver. Veamos. La pregunta es, ¿cómo encuentro las corrientes? Siempre, en el 90% de ejercicios, las incógnitas son las corrientes. Siempre. ¿Sí? Entonces, yo tengo, ¿cómo encuentro la corriente y su A, y su B, y su C? ¿Los voltajes los conocemos? Sí, los conocemos. ¿Sí? Conozco las impedancias, la carga nos dice que es equilibrada. Sí, las conocemos las impedancias. Entonces, fíjense, por la ley de Ohm, sí, por la ley de Ohm encuentro las corrientes I sub A, ICA y la corriente IBC. Aquí está. ¿Sí? Aquí, por la ley de Ohm, voltaje entre impedancia. Y luego le aplicamos la primera ley en los nodos A, B y C. Encontramos, ¿cuánto sería la corriente I sub A? No sería ICA menos IAB. Sí. Corrientes que entran, pues, igual que salen. Tengo estas corrientes y encontramos. Y se acabó, no necesito. Yo le puedo poner cualquier dato numérico y tranquilamente. Lo que me interesa es el fundamento. Una cosa importante. ¿Estos voltajes alguna vez se van a desfasar en ángulos distintos a 120? Sí. No. El voltaje. Nunca. El voltaje nunca se va a desfasar. Siempre va a ser entre ellos 120. ¿Quiénes se pueden desfasar? Las corrientes. Si la carga va a ser balanceada, también los desfases van a ser 120. Pero si la carga es desbalanceada, puede ser cualquier ángulo. Va a depender si es circuito resistitivo, inductivo. Listo, entonces, esta es una primera forma, primer método, entonces aplicando la ley de Ohm y luego la primera ley. El mismo ejercicio, otro método. ¿Cuál sería el otro método? Vamos a suponer que me olvide pues de la ley de Ohm. ¿Y cuál sería el otro método? ¿Cuántas mallas tenemos? 3 mallas. Entonces sería el método de las corrientes de mallas. Vamos a suponer que yo hallo X, aquí tengo Y,
tengo I sub Z. ¿Sí? ¿Cómo podemos hallar la mallita? ¿Se puede hallar la matriz de frente? La matriz, ¿se puede hallar de frente? Sí, hacemos la matriz y encontramos I sub X, I sub Y e I sub Z. Pero a mí no me interesan estos I sub Y, X, I sub Z. ¿Qué es lo que me interesa? Las corrientes de las líneas I sub A, I sub B, I sub C. ¿Cuánto sería entonces I sub A? I sub X, pues no. Sí. ¿Cuánto sería I sub Y? I sub B. I Z menos Y X. ¿Cuánto sería I sub C? Menos I Z, ¿o no? Claro, la corriente Y Z, la corriente IC. Fíjense entonces, el segundo método sería aplicando entonces corrientes de malla. Ahora la matriz ustedes la saben hacer de frente. Si no se recuerdan, todavía tienen tiempo para recordar. Ahí está la matriz. Segundo método entonces, segundo método utilizando la matriz. ¿Cómo era la matriz? Siempre primero armamos la diagonal principal y después pues cómo se usa. Pero bueno, esto cuando veamos el ejercicio vamos a intentar recordar. ¿Sí? Lo cierto es que esta corriente I sub A sería igual a ¿quién? A I sub. Espera. I sub 1. ¿Cómo sería la corriente I sub B? No. I sub 2 menos I sub 1. ¿Cuánto sería la corriente IC? Menos I2. Tercer método. Vamos a suponer que no se recordó de mallas, ni se acordó de la ley de Ohm, ni nada. Tercer método. Convertir pues de estrella a delta o de delta a estrella. ¿Cómo era de delta a estrella? Si eran iguales. ¿Qué se hacía cuando estamos fuera y nos íbamos adentro? ¿Qué se hacía? Vamos B sobre A. Pero quedará algo pues circuito oscuro. ¿Cómo era de delta a estrella? ¿Cómo que aplicación? Era una multiplicación. A ver, alguien, ¿qué pasaba cuando hacía la conversión de delta a estrella? ¿Qué pasaba cuando yo estaba afuera y se caía hacia estrella? Entre tres, pues. Y cuando era estrella hacia delta, ¿qué hacía? Por tres. Pero no se enojen al final, si no se acuerdan. Tienen todavía tienen 15 días para eso ya, ahí ya no me viene. Hay tiempo. Entonces, el otro método sería la conversión de delta a estrella. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, cada resistencia es de 9, ¿cuánto sería cada una? 3. Entonces aquí, si quiere, puedo aplicar dos mallitas. Este método que hemos visto con la primera ley acá, lo interesante de este método es que funciona cuando la carga es tanto balanceada como desbalanceada para todos los. Listo, entonces ya no va a haber ningún problema. Puedo resolver cualquier circuito, por más complicado que sea, si la carga está en delta o puede estar. Y no hay más tampoco, no esperen que aparezca por ahí una maravilla. Todo está en función a lo que estamos haciendo. Ya vamos más o menos en un 70% del examen. Rápido. Vamos a ver ahora la potencia en cargas trifásicas equilibradas. ¿Qué estás enfermo? A ver, vamos a ver potencia trifásica. La carga puede estar conectada en delta o puede estar conectada en estrella, ¿o no? Sí, cuando lo cargo en delta, cuando lo conecto en delta o lo conecto en estrella, ¿cambiará la potencia? Cuando yo tengo un motorcito que está en delta o estrella, ¿va a cambiar la potencia? Sí. O sea, conectándole de una distinta forma, ¿puedo ahorrarme potencia? Sí cambia.
No, lo único que se va a encontrar es el voltaje corriente, pero la Ah, potencia ya. siempre lo hace. Y vamos a ver qué ocurre, fíjense, ¿sí? La demostración. Yo tengo, por ejemplo, conectado, ¿cómo quieren que esté la carga? ¿En delta o en estrella? En delta. En delta, listo. Ahí está, la carga está conectada en delta. Ahí está en delta. ¿Qué significa una carga trifásica? ¿No será la composición de tres cargas monofásicas? No. Sí. ¿Qué tipo de carga es esta? Bueno, fácil. ¿No es monofásica? Esta carga sí, si lo separo es monofásica. Y también si lo separo es monofásica. Entonces un circuito trifásico es simplemente la composición de tres circuitos monofásicos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿cómo es la potencia monofásica? La potencia monofásica, ¿cómo es esa fórmula? O ya no recuerdo nada. PBI cos phi. ¿O no era así? Sí, listo. Entonces aquí yo tengo voltaje de línea y tengo acá una corriente de línea. Listo. El dato siempre es voltaje de línea. Vamos a hablar de esta fase. Voy a analizar esta fase. Esta es una carga, si quieren, una carga monofásica. Vamos a ver entonces. Si yo hablo de la potencia trifásica, ¿sí? Si la potencia trifásica no será igual a 3 veces la potencia monofásica, ¿o no? Sí. Sí, y sabemos que la potencia monofásica es B por cos. Vamos a ver. La potencia monofásica. ¿Cuánto de voltaje recibe esta fase? El dato es esto. BL. Voltaje línea. Voltaje línea. Voltaje de Línea. ¿sí? Voltaje de línea. La corriente, ¿cuánto de corriente recibe esta fase? Y de Esta fase. corriente de fase. ¿Cuánto Corriente será? fase. Corriente fase. Era pues corriente de línea entre... Entre raíz de 3. Pues acá, aquí está. ¿Cuánto es la corriente de fase? ¿No es la corriente de línea entre raíz de 3? Sí. Sí, porque está conectado en delta. Entonces, acá, esta es corriente de línea entre raíz de 3. El cos phi no varía, es lo mismo. Entonces, reemplazamos valores. Si la potencia trifásica es igual a 3 veces la potencia monofásica. Esto. Entonces será DL y L de 3 por cos phi. Listo. Si nosotros... ¿Qué pasaría si yo quiero... ¿Esto no sería 3 raíz de 3 sobre 3? Sí. Si nos organizamos, ¿o no? Sí. Sí, entonces sería 3 raíz de 3 sobre 3. Y esto simplemente quedaría raíz de 3, L y L, 2. Esta es la potencia trifásica. Listo. Esto es cuando la carga está en delta. Vamos a ver cuando la carga esté en estrella. Ahí está la carga en estrella. El voltaje lo mismo es B. Vamos a ver. Y esta es la carga monofásica. Esta es una carga monofásica. Veamos. Por lo tanto, esto tiene su voltaje de fase y también tiene su corriente de fase. Acá tiene su voltaje de fase y tiene su corriente de fase. Vamos a ver. La fórmula no cambia, la potencia trifásica, cuidado que les pida la demostración de la potencia, en este caso ustedes ven todo con bastante detalle. La potencia trifásica es 3 veces la potencia monofásica. ¿Cuánto es la potencia monofásica? Era pues B por I. 2. Veamos. ¿Qué tipo de voltaje recibe? Potencia monofásica. ¿Cuánto de voltaje recibe? Voltaje de fase. Voltaje de línea entre Voltaje. de 3. Entonces, el voltaje en esta fase, aquí está. ¿Cuánto es el voltaje de fase? Es el voltaje de línea entre 3. Voltaje de línea entre raíz. Listo. ¿Cuánto es la corriente de fase? ¿No será igual a la corriente de línea? ¿O no? Sí, esta corriente, si quieren, voltaje de fase, cos phi de fase. Entonces, esto es corriente de línea, cos phi. Reemplazamos valores. La potencia trifásica es 3 veces la potencia monofásica. DL, raíz de 3, ¿sí? Por
IL por cos. Listo. Potencia trifásica. Es igual. ¿No sería aquí también 3, raíz de 3 sobre 3? ¿Sí? Entonces, si se racionaliza esto, sería igual a raíz de 3 BN y L por... Ahí está la potencia. ¿Qué sucedió con la potencia si está conectada en delta o en estrella? Estamos demostrando que es lo mismo. ¿Qué cambia entonces cuando lo arranco en delta, cuando lo arranco en estrella? ¿Qué pasa? A ver, su compañero, ¿qué sucede? ¿La corriente es la verde o la azul? ¿Qué nos va a decir si está distraído? Bueno, y así color, ya. Entonces, ¿qué está pasando con entonces si la potencia es igual? Cuando hago la conexión delta o estrella, ¿qué cambiamos? Lo que cambiamos es simplemente controlamos el voltaje y la corriente, pero la potencia permanece constante. Y esto también les va a servir para poder simplificar los cálculos un montón. Y tampoco no hay necesidad de potencia con la carga conectada en estrella. Estamos viendo que la carga conectada aquí está conectada, fíjense, la carga conectada en estrella, le hacemos la demostración, que la potencia total es entonces raíz de D, voltaje en línea, corriente en línea, constante. ¿Cuál es la diferencia entonces con la potencia monofásica? La única diferencia, ¿cuál es? La raíz de 3. Ahora, también vemos acá cuando la carga esté conectada en delta. Ahí está lo que hemos demostrado. ¿Sí? Ahí está lo mismo y hemos a la misma forma. ¿De qué tipo de potencia estamos hablando? ¿Cuántos tipos de potencia conocemos? Tres. Activa, reactiva y aparente. En este momento hemos hecho la demostración solo para la potencia activa. ¿Qué sucederá con la reactiva? Lo mismo, simplemente le añadimos raíz de 3. Para la aparente, lo mismo también le añadimos raíz de 3. La única diferencia entre monofásico y trifásico. Y estamos viendo entonces, fíjense, entonces acá tengo potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. ¿Y qué puedo hacer con estas tres potencias P, Q y S? Triángulo de potencias. Si tengo el triángulo, ¿puedo mejorar el ángulo? Sí, fíjense, todo lo que hemos aprendido anteriormente se aplica. Lo mismo. No hay otro. Conclusión, para hallar las potencias P, Q y S en cargas trifásicas balanceadas, no importa la conexión, no importa si esté conectado en delta o esté conectado en estrella. Medición de la potencia eléctrica. ¿Cómo medimos? En el laboratorio, ¿cómo hemos medido la potencia eléctrica? Con un batímetro. ¿Y un batímetro cuántas bobinas tenía? Señorita, ¿cuántas bobinas tenía el batímetro? ¿3? ¿4? 2. Compañeros, no.